y que nos acompañen en nuestra última sesión del webinar que hemos estado desarrollando las últimas semanas, los últimos 3 meses, sobre diabetes e insuficiencia cardíaca, que ha resultado muy interesante y atractivo para muchos de ustedes que nos han seguido en forma cotidiana, semanalmente. Hemos realizado 3 módulos con generalidades iniciales sobre diabetes, después sobre insuficiencia cardíaca y la interrelación entre ambas patologías. Y finalmente las últimas sesiones han estado dirigidas al uso de las diferentes técnicas de imagen para diagnóstico y normar conducta a seguir en estas 2 entidades. El día de hoy no será la excepción. Tenemos una invitada muy apreciada por nosotros y de muy alto nivel científico, la doctora Nilda Espínola, quien es médica cardióloga, especialista en ecocardiografía y que trabaja en el Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología. Es la responsable del área de investigación de este departamento. Su participación ha sido muy importante porque ha hecho que el departamento sea muy productivo desde el punto de vista científico. Y hoy en la noche nos va a hablar sobre diabetes e insuficiencia cardíaca y el uso que puede tener la ecocardiografía para el diagnóstico y para normar la conducta a seguir en estos pacientes. Al final de la sesión tendremos un área para preguntas, de tal manera que será interesante que nos las envíen para poderlas plantear a la doctora Espínola. Es un tema apasionante, la verdad es que nos hemos visto últimamente muy involucrados en él y ya les presentará a la doctora Espínola algunas cosas novedosas que tenemos y algunas ideas de desarrollo futuro sobre estas 2 entidades que coexisten muchas veces como una sola. Nilda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros. Es un gusto tenerte en este webinar que hemos tenido en forma semanal y pues estamos listos para tu presentación. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Te agradezco, Eric. Agradezco a Aloha por invitarme a participar. Realmente, después de hacer una revisión exhaustiva de este tema, estoy muy contenta de haber aceptado la participación, ya que México representa el 6º lugar en el mundo en cuanto a pacientes con diabetes mellitus, y de acuerdo a ENSANUD, en 2012 representaba el 9.2% y en el 2018 el 10.3%. De ahí la importancia de estudiar y diagnosticar en forma oportuna la diabetes mellitus, y mi tema es diabetes e insuficiencia cardíaca, la utilidad de la ecocardiografía para el diagnóstico y para guiar la terapia. No tengo conflicto de, nada más que no pasa, no tengo conflicto de interés, pero no pasa mi plática, ¿eh? Nilda, con las flechas de abajo, probablemente a la izquierda, donde vienen unas flechitas para adelante o para atrás, dentro de la misma pantalla, puede ser quizás. Sí. Ahí está. Entonces, pues empezaré por la parte histórica. Desde 1881, Leiden et al. Proporcionó la primera descripción de la enfermedad cardíaca asociada a diabetes mellitus. En 1888, Meyer describió la asociación de enfermedad cardíaca en pacientes diabéticos y anormalidades metabólicas. En 1954, Ludwig describió la disfunción miocárdica como una complicación común en pacientes diabéticos de edad avanzada. Este mismo autor, 15 años después, sugirió que se deben desarrollar criterios específicos para la disfunción miocárdica asociada a diabetes mellitus, y en 1972 Rubler et al. Describió o acuñó el término miocardiopatía diabética y describió que era una condición o una disfunción miocárdica en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad valvular, cardiopatías congénitas. Él analizó los hallazgos de 4 autopsias de pacientes diabéticos que desarrollaron insuficiencia cardíaca. En la actualidad hay diferentes definiciones de miocardiopatía diabética, pero la más actualizada es la disfunción del músculo cardíaco en la cual el miocardio está estructural y funcionalmente anormal
en la ausencia de enfermedad coronaria, así como de hipertensión, enfermedad valvular o cardiopatía congénita. Aquí nosotros tenemos un corazón normal. Vean ustedes, la velocidad de la onda E es normal. En cambio, en una miocardiopatía diabética mostramos un corazón con hipertrofia de las cavidades, con fibrosis, con dilatación de la aurícula izquierda, con disminución de la velocidad de la velocidad tisular E y con disminución de la reserva funcional con el estrés. Por otro lado, la miocardiopatía diabética se clasifica en dos tipos. El tipo restrictivo, similar a la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, es decir, con una fracción mayor del 50%, que se caracteriza por disfunción endotelial de la microvasculatura coronaria y rearreglos metabólicos provocados por la hiperglicemia, lipotoxicidad y obesidad, y el otro tipo o fenotipo es la dilatada con fracción de expulsión reducida, menor del 50%, que está caracterizada por muerte de los cardiomiocitos y principalmente se presenta en pacientes con diabetes tipo 1 y el desorden más importante es el inmunológico. Este es, diríamos, un resumen de cómo se llega a la miocardiopatía diabética. La diabetes mellitus se asocia con una utilización ineficaz del sustrato, con una incapacidad para aumentar el metabolismo de la glucosa y la dependencia de los ácidos grasos, o sea, de la oxidación de los ácidos grasos dentro del corazón diabético, lo que resulta en una falta de acoplamiento mitocondrial, una glicotoxicidad, lipotoxicidad, fibrosis con disfunción cardíaca y miocardiopatía diabética. Esto es un artículo muy interesante donde se caracterizan estos dos fenotipos, el restrictivo y el dilatado, y desde el punto de vista estructural, en el fenotipo restrictivo tenemos que hay hipertrofia de los cardiomiocitos, que la estructura sarcomérica está conservada y que entre los cardiomiocitos existe fibrosis intersticial. En cambio, en el fenotipo dilatado, los cardiomiocitos están disminuidos de tamaño, están anormales, hay extensas zonas de fibrosis y la estructura sarcomérica prácticamente ha desaparecido. Desde el punto de vista clínico, en el fenotipo restrictivo, vemos que hay disfunción endotelial y esta está dada por la falta de biodisponibilidad del óxido nítrico, así como la disminución de la actividad de la fosfocreatinsinasa G debido a la hiperglucemia, lipotoxicidad, productos finales de glicación avanzada, la rarefacción microvascular. Todo esto lleva a hipertrofia, a incremento de las fuerzas pasivas, que está potenciado por la hiperinsulinemia y producción de fibrosis. Por otro lado, la hiperglicemia y la lipotoxicidad actúan a nivel de los fibroblastos, aumentando la fosfocreatinasa C y aumentando la fibrosis intersticial reactiva. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente masculino de 63 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de evolución, cuya sintomatología fue disnea de medianos esfuerzos, por lo que su cardiólogo le solicitó el estudio ecocardiográfico y aquí nosotros podemos ver que este paciente tiene una hipertrofia concéntrica, ya que el grosor parietal relativo fue de 0.43 y el índice de masa de 123 gramos por metro cuadrado de superficie corporal. Tenemos que hay dilatación de la aurícula izquierda con un volumen de 77.5 mililitros por metro cuadrado, igualmente disfunción diastólica con una relación E' de 14, así como la velocidad del flujo regurgitante tricuspidio es mayor de 2.8 metros por segundo.
La función sistólica determinada por eco tridimensional vemos que está normal, es prácticamente del 55%, y el volumen telediastólico es de 76 mililitros por metro cuadrado, menor al de 97 mililitros que se reporta en la literatura, así como la sincronía del ventrículo izquierdo es normal, pero si nosotros le realizamos un estudio de deformación longitudinal, vemos que está disminuida en forma importante. En relación al fenotipo dilatado con fracción de expulsión reducida, vemos que hay hipoxia a nivel del cardiomiocito, la cual está dada por la rarefacción microvascular con producción de especies reactivas de oxígeno que están potenciadas principalmente por la autoinmunidad, por los productos finales de glicación avanzada, por la hiperglicemia y la lipotoxicidad que llevan a muerte celular, a generación de fibrosis. Por otro lado, la hiperglicemia y la lipotoxicidad actúan a nivel de los fibroblastos, produciendo fosfocreatinsinasa y fibrosis de reemplazo extensa, como les había mostrado en las imágenes histológicas previamente. Aquí tengo un ejemplo para que ustedes puedan observar un paciente masculino de 37 años de edad con diabetes mellitus tipo 1, cuya sintomatología fue disnea progresiva, ortopnea, por la que se realizó un estudio ecocardiográfico. Vemos un corte apical de 4 cámaras, donde hay importante dilatación e hipertrofia, la cual es excéntrica del ventrículo izquierdo con un grosor parietal relativo de 0.32 y un índice de masa de 0.36 y un índice de masa de 264 gramos por metro cuadrado. Y vean ustedes en el modo M, tenemos un diámetro diastólico de 76 milímetros y un sistólico de 59, prácticamente de 60 milímetros. Y bueno, las imágenes tridimensionales que ustedes puedan observar. Tenemos también dilatación de la aurícula izquierda con incremento del volumen mayor de 34 mililitros, disfunción diastólica importante con una relación E' de 17.35, así como la velocidad del flujo regurgitante es mayor de 2.8 metros por segundo, como se reporta en la literatura. Este paciente, en el eco tridimensional, donde calculamos la fracción de expulsión, encontramos que era de 34%, con un volumen telediastólico de 127 mililitros por metro cuadrado, que es mayor a 97 mililitros, con dispersión, disincronía como un parámetro de función sistólica y el strain longitudinal disminuido, que es menor de 10.44. También valoramos el strain de la aurícula izquierda y ven ustedes, esta es la fase de reservorio, la fase de bomba, la fase de conducto que se obtiene de restar la fase de bomba a la fase de reservorio. En este caso tenemos un strain global de 19.7% cuando su valor normal es del 39%. Entonces aquí, como un resumen de los mecanismos fisiopatológicos del desarrollo de los diferentes fenotipos de la miocardiopatía diabética, vean ustedes en el tipo restrictivo, prevalece la hiperglicemia, la lipotoxicidad, la deposición de productos finales de glicación avanzada, la rarefacción microvascular, la resistencia a la insulina, así como la hiperinsulinemia, y en el fenotipo dilatado principalmente tenemos la autoinmunidad, la rarefacción microvascular y la deposición de productos finales de glicación avanzada. Quiero mencionar que tanto el fenotipo restrictivo como el dilatado comparten la deposición de productos finales de glicación avanzada, así como la rarefacción microvascular. Este es un resumen, podríamos decir, de lo que hemos hablado hasta la fecha. En el fenotipo restrictivo vemos que generalmente son pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2, cuya sintomatología se caracteriza por disnea y signos de congestión, a la auscultación un cuarto ruido,
Esos pacientes no tienen evidencia de enfermedad coronaria, valvular, ni enfermedad, ni cardiopatías congénitas, así como hipertensión arterial sistémica, y por biopsia endomiocárdica u otros métodos se descarta una cardiopatía infiltrativa, y el ecocardiograma nos muestra una fracción de expulsión mayor del 50%, un volumen telediastólico menor de 97 mililitros y disfunción diastólica importante, como ustedes pueden ver aquí. Y en estos pacientes, generalmente el tratamiento recomendado son los diuréticos. De acuerdo al título de la plática, y en el fenómeno o en el fenotipo dilatado, vemos que generalmente son pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que cursan con disnea, signos de congestión, tercer ruido, no tienen ninguna enfermedad valvular, ni cardiopatías congénitas, enfermedad coronaria, hipertensión arterial sistémica, tampoco inflamación, que se descarta en el estudio de biopsia endomiocárdica, y el ecocardiograma demuestra que la fracción de expulsión está disminuida, menor del 50%, y el volumen telediastólico mayor de 97 mililitros. En nuestro paciente, si recordamos, fue de 127 mililitros. Y bueno, el tratamiento para estos pacientes es el tratamiento de la falla cardíaca con los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los beta bloqueadores, los diuréticos, la ivabradina y algunos dispositivos como el DAI o la resincronización. Este es un resumen de lo que ya les había mencionado, los datos clínicos, que se descartan diferentes enfermedades, y los datos ecocardiográficos, y principalmente los datos de función diastólica en estos pacientes de fenotipo restrictivo, donde valoramos la relación E'. Podemos también utilizar el volumen de la aurícula izquierda mayor de 40 mililitros por metro cuadrado, los biomarcadores, el ritmo cardíaco, si está en fibrilación auricular, si tiene hipertrofia, y en el fenotipo dilatado vemos que la fracción de expulsión está disminuida y el volumen telediastólico incrementado. Hemos hablado bastante de la disfunción del ventrículo izquierdo, pero es momento de tomar en cuenta la disfunción del ventrículo derecho, que puede ser directa o indirectamente a través de la disfunción del ventrículo izquierdo, y los pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo tienen peor sobrevida que los pacientes con insuficiencia cardíaca y con función del ventrículo derecho conservada. Aquí vean ustedes este resumen, ya hemos hablado bastante de esto, de los cambios moleculares y metabólicos que llevan a la hipertrofia ventricular izquierda, a la fibrosis y a la disfunción cardíaca. Y vean aquí la diabetes mellitus en el estadio A. La diabetes mellitus es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. En el estadio B ya existe disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, con fracción de expulsión preservada, pero el paciente está asintomático. En el estadio C ya hay disfunción sístolo-diastólica con fracción de expulsión reducida y el paciente presenta síntomas, y el estadio D es ya un estadio final donde la insuficiencia cardíaca es refractaria al tratamiento, como ustedes pueden observar aquí. Y si nosotros vemos esta parte, que la primera manifestación de disfunción es la disfunción diastólica subclínica. Posteriormente se agrega la disfunción sistólica a esta disfunción diastólica que progresa, y luego hipertensión arterial pulmonar. Entonces aquí tienen ustedes este esquema donde vemos que la diabetes, a través de la función o disfunción del ventrículo izquierdo, el cual genera remodelado concéntrico, produce tanto disfunción sistólica como diastólica, con incremento de las presiones de llenado, con disminución de la compliance cardíaca, con incremento de la presión de la aurícula izquierda, con dilatación de la aurícula izquierda, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y esto por el mecanismo de interdependencia ventricular lleva a disfunción del ventrículo derecho, con incremento de la presión de la aurícula derecha, de la poscarga,
de la hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho, del crecimiento de la aurícula derecha y de la disminución de la función sistólica en estos casos. Por otro lado, la diabetes en forma directa provoca hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación, fibrosis miocárdica con remodelado excéntrico y bueno, nuevamente lleva a disfunción del ventrículo derecho con todas estas manifestaciones. También la diabetes mellitus provoca proliferación de las células endoteliales en los vasos pulmonares con remodelado de la arteria pulmonar e hipertensión pulmonar, incremento de las resistencias vasculares pulmonares e hipertensión pulmonar, la cual aumenta la poscarga del ventrículo derecho y lleva a falla cardíaca. Por otro lado, por la congestión pulmonar crónica, provoca o incrementa la disfunción del ventrículo izquierdo, de ahí la importancia de estudiar el ventrículo derecho. Existen algunos artículos que prácticamente desde el 2004 al 2018, en esta revisión solamente son 8, donde se han estudiado estos pacientes utilizando las diferentes modalidades ecocardiográficas como el eco bidimensional, el Doppler pulsado, el Doppler tisular, el strain, la deformación longitudinal con Velocity Vector Imaging, que es el software de Siemens, con eco tridimensional. Y bueno, nosotros tenemos también, estamos estudiando a los pacientes con el TAPSE, en este caso, de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Un TAPSE es normal cuando su valor es mayor de 16 milímetros, en este caso tenemos 14.9. La deformación de la pared libre del ventrículo derecho también está disminuida, tenemos una deformación de menos 10.5%. Hay dilatación de la aurícula derecha con un volumen indexado de 43 mililitros por metro cuadrado y la fracción de expulsión por eco tridimensional es del 30% cuando, de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Americana y de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, un valor normal es mayor del 45%. Este es un trabajo que se realizó en 2 centros de Dinamarca, en Copenhague, en 933 pacientes a quienes se les realizó ecocardiograma para valorar parámetros ecocardiográficos predictores de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus. Se hizo un seguimiento de 4.8 años y vean ustedes lo importante de este análisis. En el análisis multivariado vemos que se encontró en forma significativa disfunción diastólica con una relación E' mayor de 15 y también disfunción sistólica con disminución del strain global longitudinal. En el análisis univariado, también al hacerlo en relación a los géneros, se encontró que en los hombres prevalecía la disfunción diastólica y en las mujeres la disfunción sistólica con disminución de la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo. En el análisis multivariado tenemos 2 modelos donde se valoraron las mediciones estructurales, la función diastólica y la función sistólica, y en el modelo 2 se agrega todo lo que hay en el modelo 1, aparte el índice de masa, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, la relación E', la fracción de expulsión y la deformación global longitudinal. Y vean ustedes, en hombres prevalece la disfunción diastólica y en mujeres la disfunción sistólica. Esto es un artículo muy interesante de diferentes fenogrupos clínicos en la insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de expulsión preservada. Es parte del estudio TOPCAT, que es el tratamiento de insuficiencia cardíaca preservada con aldosterona, con antagonistas de aldosterona, y fueron 3.445 sujetos que fueron enrolados de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Rusia y Georgia, y se realizó un subanálisis restrictivo con los participantes de las Américas, y esto fue 1.765 pacientes.
Lo que quiero resaltar de este estudio es que el fenogrupo 3, que es el fenogrupo que tiene las características más riesgosas, más de riesgo, prácticamente el 96% de los pacientes eran diabéticos y el 99% de los pacientes eran obesos. Aquí les presento que en estos pacientes se estudió la función cardíaca, la función vascular, los péptidos natriuréticos y algunas características clínicas. El fenogrupo de interés es el fenogrupo 3, donde vemos un paciente obeso con hipertrofia concéntrica, con aumento de la rigidez arterial, con disfunción diastólica importante. Los péptidos natriuréticos pueden estar aumentados o ser normales. Estos pacientes, como parte del protocolo que ya les había mencionado, tuvieron una respuesta favorable a la espironolactona, tenían insuficiencia renal crónica, una clase funcional, NIHA avanzada, también depresión. Aquí están las características del fenogrupo que nos interesa: pacientes obesos, diabéticos, con inflamación, con factor de necrosis tumoral aumentado, con metabolismo anormal, tanto hepático como renal, con altos niveles de renina y con el mayor riesgo de puntos primarios, finales primarios, que fueron la muerte cardiovascular, la hospitalización por falla cardíaca y la muerte súbita abortada. Estos pacientes tuvieron peor sobrevida, como ustedes pueden observar aquí en esta curva. ¿Cuáles son las implicaciones de parámetros de los fenotipos ecocardiográficos en pacientes diabéticos? Este es otro artículo recientemente publicado, donde se incluyeron 745 pacientes en un centro de Francia y Australia, y se les realizó un seguimiento de 67 meses. Aquí se hizo un análisis de conglomerados, es clústeres de otro modo, donde incluyeron todos los parámetros estructurales, como ustedes pueden ver acá, la disfunción diastólica, parámetros de función sistólica con la fracción de expulsión, y vean ustedes aquí los parámetros ecocardiográficos que tuvieron importancia, como son los volúmenes ventriculares, la fracción de expulsión y la relación E'. Ellos identificaron 4 grupos de pacientes: pacientes diabéticos con obesidad, pacientes diabéticos e hipertensos, pacientes diabéticos, obesos y con hipertensión. Y vean ustedes los 3 clústeres o conglomerados. El 1 prácticamente es normal, el 2 tiene disfunción diastólica con una relación E' aumentada, y el 3, pacientes con incremento de los volúmenes ventriculares y con disminución de la fracción de expulsión. La caracterización de estos pacientes es que tuvieron disfunción sistólica, diastólica y remodelado ventricular de los clústeres que ya les había mencionado. El 1 eran hombres con fracción de expulsión sistólica y diastólica, con función sistólica preservada, así como función diastólica preservada. El clúster 2, pacientes obesos e hipertensos, generalmente mujeres con disfunción diastólica, y el clúster 3, pacientes de sexo masculino con hipertrofia del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica. Y vean ustedes aquí en la curva, los pacientes del clúster 2 y 3 fueron los que tuvieron más eventos cardiovasculares, como mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. En base a todo lo que les estoy mencionando, quiero resaltar que en el estadio temprano de la miocardiopatía diabética debemos valorar siempre la función diastólica, porque existe disfunción diastólica subclínica en estos pacientes. ¿Cómo nosotros evaluamos desde el punto de vista ecocardiográfico la función diastólica? Vean ustedes, este es un artículo muy interesante. Con Doppler pulsado podemos valorar el flujo mitral, la onda de llenado rápido, la onda de contracción auricular. Con Doppler tisular, la velocidad anular, tenemos la E', A' y la velocidad sistólica,
el flujo venoso pulmonar y la velocidad del flujo regurgitante tricuspidio. Aquí quiero resaltar que los componentes de la onda E están dados por la relajación activa, por las fuerzas de restauración y por la fuerza de elongamiento del ventrículo izquierdo. Aquí hay una disminución de la fuerza de la fibra activa por la falta de interacción entre la actina y miosina en el retículo sarcoplásmico durante la absorción de calcio. Aquí vemos que las fuerzas de restauración representan una succión diastólica y es prácticamente como un resorte elástico que cuando uno lo comprime se reduce a una longitud mínima y cuando esto se libera se regresa a su valor normal. Y aquí vemos que cuando la presión de la aurícula se incrementa, ingresa la sangre hacia el ventrículo izquierdo cuando se abre la válvula mitral y esto provoca elongación del ventrículo izquierdo. Estos son los parámetros que se valoran para determinar si existe o no disfunción diastólica, la relación E' mayor de 14, aunque hay algunos estudios donde dicen mayor de 15 y otros de 10, la velocidad de la onda E a nivel del septum interventricular y en la pared lateral, la velocidad del flujo regurgitante tricuspidio y el volumen indexado de la aurícula izquierda. Y vean ustedes si de estos 4 parámetros, si más del 50% es positivo, o sea 3, decimos que hay disfunción diastólica. Cuando el 50% es positivo, o sea, dos criterios, la función diastólica es indeterminada y esto es el punto importante porque en estos pacientes se debe realizar un estudio de estrés diastólico. ¿Cómo determinamos nosotros la presión de llenado del ventrículo izquierdo por ecocardiografía? Ya les había mencionado flujo regurgitante tricuspidio, velocidad anular mitral, velocidad del flujo mitral, los parámetros con los valores aquí mencionados, y para determinar las presiones de llenado cuando la fracción de expulsión está disminuida o normal o cuando hay enfermedad miocárdica, hay que valorar también el flujo mitral. Si la relación EA es mayor de 2 o si hay 2 de los 3 criterios mencionados positivos, decimos que hay hipertensión de la aurícula izquierda. Cuando solamente hay 2 criterios accesibles y uno es positivo y el otro negativo, entonces la presión de la aurícula izquierda no se puede determinar, quiere decir que es indeterminado, y en estos casos pues hay que realizar el estudio de estrés diastólico y de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, vemos que en el paso 3 es que se debe realizar el estrés diastólico y esto se realiza con estrés ya sea en bicicleta ergométrica o en banda. También se puede valorar por medio de cateterismo cardíaco, pero eso es un procedimiento invasivo. Aquí nosotros con el eco podemos valorar la relación E', que debe ser mayor de 15 según este estudio, la velocidad del flujo regurgitante tricuspidio mayor de 3.4 metros por segundo. Si el paciente cumple estos criterios, tiene disfunción diastólica. Si el paciente no cumple estos criterios, tenemos que valorar si realmente tiene eso o no, o si consideramos realizar un estudio hemodinámico y valorar las presiones del ventrículo izquierdo, la presión capilar pulmonar, y ver cómo está la fracción de expulsión, si está preservada. Entonces, pues en estos pacientes es que se realizan este tipo de estudios. Esto es un ejemplo de un caso que realicé. Es un paciente normal. Voy a mover un poquito aquí. Ya en reposo, vemos que la relación E' es de 10.9 en un paciente normal, con el esfuerzo, pues prácticamente no se modificó. En cambio, en un paciente con fracción de expulsión, con insuficiencia cardíaca, con fracción de expulsión preservada, en reposo tuvimos una relación E' de 11.7 y con el esfuerzo físico, esta relación se incrementó a 12.9. Vemos
que valoramos el flujo mitral y el flujo tisular, tanto septal como de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces ahora vamos acá. Ya está. Aquí quiero mostrarles este artículo muy interesante de estrés diastólico para identificar disfunción o insuficiencia cardíaca subclínica en pacientes con diabetes. Es un estudio que proviene de estos dos estudios, diríamos que es un subestudio del estudio IMPACT, donde incluyeron pacientes diabéticos tipo 2 con edad de 18 a 80 años, con hemoglobina glucosilada de 6.5 a 13 y pacientes del estudio STRONG con estas características. Al final se incluyeron 161 pacientes. En reposo se encontró que el 68% tenían insuficiencia cardíaca subclínica y con el esfuerzo se incrementó al 79% de disfunción subclínica, y aquí vean ustedes representado tanto la relación E', la fracción de expulsión, el strain longitudinal, la velocidad de onda S, y lo que quiero resaltar es que aquí encontraron 39% de pacientes que tenían la función diastólica normal, 45% la disfunción diastólica, y en el 16% se identificó disfunción diastólica con el estudio de estrés. ¿Cómo se representa aquí? Principalmente la relación E', aquí es la reserva contráctil con la deformación del ventrículo izquierdo y la fracción de expulsión y la velocidad de onda S. Estos parámetros, ven ustedes en reposo, cuando se hizo el estudio de estrés, hay algunos valores que se traslapan, pero lo importante de esto es la cantidad o las anormalidades cardíacas subclínicas en estos pacientes en condiciones de reposo. Vean ustedes el 40% con una anormalidad y el resto con dos anormalidades. Cuando se agregó la reserva contráctil, no se modificó prácticamente. En cambio, cuando se hizo el estrés diastólico, vean ustedes que se logró identificar un porcentaje mayor de una anormalidad, con una anormalidad, y hasta el 33% con dos anormalidades cardíacas. Entonces, en base a todo esto que les acabo de mencionar, ¿cuál será el futuro de la miocardiopatía dilatada? ¿O cuál es el futuro de la evaluación multimodal en la miocardiopatía diabética más que dilatada? Y este es un estudio muy interesante en el cual estamos colaborando con la unidad cardiometabólica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hemos estudiado cerca de 200 pacientes y en el análisis de conglomerados hemos encontrado que el strain de la aurícula izquierda fue uno de los parámetros ecocardiográficos que resultó afectado. Vean ustedes el strain global, la fase de reservorio, la fase de conducto y la fase de bomba. En menor porcentaje la dispersión diastólica que se realizó por eco tridimensional, y en la relación EA, pero no la relación E', porque estos pacientes son diabéticos con adecuado control, y la deformación longitudinal fue normal en todos estos pacientes, pero una disfunción subclínica se detecta en estos pacientes al valorar el strain de la aurícula izquierda. Vean ustedes aquí representado con la gráfica estos pacientes, el doctor Carlos Aguilar, bueno, y todo su grupo realizan estudios genéticos de polimorfismos. Yo creo que será un trabajo, bueno, un artículo muy interesante que se publicará próximamente, y continuaremos con este trabajo que realmente va a ayudar a identificar en forma temprana a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca subclínica y que a quienes se les debe dar tratamiento de forma oportuna, y de esta manera que estos pacientes tengan un mejor pronóstico. Otro punto importante que quiero comentarles es
la función del strain longitudinal en estos pacientes, que tiene un valor incrementado. Aquí, cuando se utilizó solamente la relación EA, un valor incrementado para identificar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Aquí vean ustedes que esto se incrementa cuando se agrega la relación E', y esta es aún mayor cuando se agrega la relación E strain longitudinal. Yo creo que, bueno, nosotros no hemos realizado este tipo de valoraciones, pero al encontrar ese artículo, la verdad sí me emocionó mucho, porque es algo muy importante que los podemos utilizar. Y al realizar la curva ROC, vean ustedes que el que tuvo mayor área bajo la curva fue la relación strain longitudinal, tanto para los pacientes con fracción de expulsión reducida como para aquellos con fracción de expulsión preservada. Por otro lado, el strain longitudinal es un paciente normal, un paciente hipertenso y un paciente diabético, y aquí tenemos los diferentes patrones de resonancia magnética del T1 mapping, que realmente son los que identifican en forma más temprana la fibrosis difusa del miocardio en los pacientes diabéticos, que es nuestro tema de interés, y se valora tanto el T1 nativo como el volumen extracelular, y en la curva ROC se encontró que el que tenía mayor área bajo la curva fue el volumen extracelular, seguido de el strain global longitudinal, y ahora tendríamos que valorar el strain de la aurícula izquierda, es el que estamos estudiando nosotros. Agradezco la atención y espero haber cumplido las expectativas. Traté de hacer una revisión lo más actualizada posible, y la verdad agradezco que me hayan asignado este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilda. Excelente plática, muy actual, con un tema muy interesante de revisión. Entonces, creo que ha sido una revisión muy buena. Con eso estamos cerrando muy claramente el trabajo que hemos hecho con diabetes e insuficiencia cardíaca, y cómo los diferentes métodos de diagnóstico aportan cada uno de ellos diferentes puntos importantes para poder identificar a estos pacientes en sus alteraciones más tempranas y hasta que evolucionan a una falla cardíaca clara, ya sea con disfunción sistólica o con función sistólica preservada. Creo que hay muchas cosas todavía que aprender y conocer, y creo que suena muy interesante y muy estimulante trabajar en esta área en los siguientes años, por el gran número de pacientes diabéticos con falla cardíaca que recibimos en nuestros servicios, y que podríamos aportar alguna información que pueda ser útil para identificarlos de forma más temprana y también para guiar en forma más apropiada la terapéutica en ellos. Quisiera ver, porque tenemos cerrado el chat, ahora las preguntas, acuérdense, las hacemos si alguien levanta la mano, y Marco, que es el responsable de todo el aspecto técnico de esta reunión, puede identificar quién la levanta. No sé si habría alguien que pudiera levantar la mano. Mientras alguien se anima, a mí me gustaría preguntarle a Nilda, que ha hablado muy bien de todo lo que el eco nos puede dar. ¿Cómo ves, Nilda, la relación del eco con otras técnicas de imagen en esta era que es muy común hablar de multiimagen en cardiología o multiimagen cardiovascular? ¿Cómo correlacionar lo que el eco nos pueda dar con lo que ya hemos visto en las sesiones previas de cardiología nuclear, de resonancia magnética, de tomografía? Sería quizás muy interesante poder integrar para que, combinando varios métodos, pudiéramos obtener quizás información todavía más útil para los pacientes. Yo creo que es algo muy importante que debemos empezar, o debemos hacerlo diariamente, porque, por ejemplo, en estos pacientes con miocardiopatía diabética, la primera manifestación es la fibrosis intersticial, donde la resonancia es la técnica de elección. Ecocardiografía tiene mucha importancia, tanto en la función diastólica como en la función sistólica, en la identificación de la relación E', de la relación strain longitudinal, y en el strain auricular, en las fases muy tempranas, que es lo que hemos encontrado,
Por otro lado, en el tipo restrictivo hay disfunción de la microvasculatura coronaria, disfunción endotelial, donde yo creo que el PET tiene mucha importancia también para detectar enfermedad de la microcirculación, y la medicina nuclear nos ayudará a identificar la remodelación, que es lo que vamos a ver a través del valorando el shape, la función diastólica también se puede valorar con medicina nuclear, quizás la sincronía con el ancho de banda y la desviación estándar. Yo creo que es cuestión de conjuntar diferentes métodos para obtener un mejor diagnóstico más preciso y de esta manera el tratamiento sea más adecuado. Doctor Alexanderson, ya tenemos una mano levantada del doctor Armendáriz, José Armendáriz. Entonces, si la doctora Nilda está de acuerdo, le abrimos el audio para que pueda hacer la pregunta en viva voz. Excelente. Adelante, doctor Armendáriz, si nos ayuda a abrir su audio. Tenemos tres doctores queriendo preguntar, el doctor Armendáriz, el doctor Horacio Sánchez y la doctora Eva María Picos Bobbio. Ok. Entonces, le voy a dar primero la palabra al doctor Armendáriz, luego al doctor Sánchez y luego a la doctora Picos. Entonces, no sé, doctor Armendáriz, si pudiera abrir su audio para poder hacer la pregunta. No. Si tenemos problema con el marco, podemos pasar con el siguiente y luego regresamos con él. Perfecto. Entonces me voy a ir con el doctor Sánchez. Doctor Sánchez, si nos pudiera, por favor, abrir su audio para poder hacer la pregunta, se lo vamos a agradecer. Ya lo puede hacer usted automáticamente, ¿eh? También a la doctora Picos ya le voy a abrir el audio. Buenas noches, doctora Nilda. ¿Cree Buenas usted? noches. Buenas noches, perdón. Sí, lo escucho. ¿Cree usted que la disfunción diastólica sea factor pronóstico en pacientes diabéticos más que la viabilidad en pacientes con cardiopatía isquémica y enfermedad multivaso? Bueno, yo creo que sí, la disfunción diastólica, pero porque hay pacientes diabéticos sin cardiopatía isquémica y en otros pacientes con enfermedad coronaria asociada. Entonces, en el tipo restrictivo, yo creo que sí la disfunción diastólica tiene mucha importancia, porque en el tipo dilatado hay más que todo disfunción sistólica. Es que ahí se mezclarían las dos cosas. Lo que baja la función sistólica sería entre la cardiopatía isquémica y la diabetes. Pero, o sea, ya en un paciente que queremos mandar a revascularización, ¿a qué daríamos más prioridad? ¿A la disfunción diastólica? A la revascularización sería la viabilidad, ¿no? La determinación de la viabilidad, porque va a un tratamiento de revascularización, es más isquémico, o predomina la parte isquémica. Pero si detectamos que el paciente tiene también disfunción diastólica y con detección de hemoglobina glucosilar arriba de 7, que tiene aumento del volumen auricular, que tiene alteraciones en la intervalo EE', además de disminución de la función sistólica, o sea, mi pregunta concreta es, en relación a pronóstico, o sea, usted como si en una sesión médico-quirúrgica abogaría por un paciente que tiene, además de cardiomopatía isquémica, cardiomopatía diabética para que se operara, o seríamos más cautos en el pronóstico en este paciente. Bueno, yo abogaría porque se operara y trataría también la disfunción diastólica, ¿no?
O Pues sea, es que, daría un tratamiento tanto para la función sistólica como diastólica. claro, es que, por ejemplo, tenemos una enfermedad de tronco, pero también tenemos disfunción diastólica por cardiomiopatía diabética. Sabemos que a los diabéticos les va mejor en las revascularizaciones, pero sin embargo, en el pronóstico en un paciente ya con detección de disfunción diastólica, que es de origen mixto, yo sería más, o sea, en la información que le daría a mi paciente hablaría de un riesgo más elevado que si no la tuviera. En ese contexto le preguntaría a usted. Pero bueno, de todos modos hay que darle algún tratamiento al paciente, ¿no? Y Sí, bueno, claro. pues sí, entonces creo que la prioridad... Nilda, si me permitas intervenir, Nilda, un segundo. Yo creo que por eso, y justo me permito intervenir porque viene a colación justo con la pregunta previa que le hice a Nilda del concepto multiimagen. Es decir, un paciente que tiene miocardiopatía diabética pura va a tener un daño estructural generado por la propia diabetes que va llevando al paciente a daño de la fibra miocárdica, que lo vimos ya en una sesión muy buena que dio el doctor Pirsco hace varias semanas y que habló solo de miocardiopatía diabética. Pero también es cierto que puede haber daño en la función ventricular y datos de miocardiopatía por una isquemia avanzada que haya producido en un diabético un gran infarto, una zona de necrosis, y habría que valorar entonces la extensión, la severidad de necrosis, si tiene isquemia residual, si tiene tejido viable, porque entonces tendríamos que combinar tratamientos. Si evidenciamos que hay tejido viable en una zona infartada, si evidenciamos que tenemos isquemia y que tenemos una anatomía coronaria susceptible de revascularización, debemos reperfundir al paciente de alguna manera, sin olvidar que los otros elementos del daño per se intrínseco que produjo la diabetes, no a través de la cardiopatía isquémica, sino por sí misma sobre la célula miocárdica, también habría que tratarla. Entonces yo creo que aquí la combinación es muy importante de ambas terapéuticas y vean cómo la combinación de más de una técnica diagnóstica nos ayudaría a precisar más el diagnóstico y la terapéutica. De hecho, es así como hemos llamado hasta toda sección de los seminarios, es decir, cómo estos métodos de imagen, aislados primeramente, pero combinados después en este concepto multiimagen, nos ayudan a precisar más el diagnóstico y también a guiar el tratamiento que se deba seguir en el paciente. Entonces creo que viene, o sea, muy bueno el comentario del doctor, de Horacio. Yo creo que viene muy a colación con la pregunta previa que hicimos a Nilda, y creo que hoy tenemos y contamos con todos los recursos de imagen que nos permiten precisar justamente lo que está pasando en mi paciente y por tanto cómo debo de tratarlo. Claro. Sí, a la doctora Alexanderson. Hola, A lo que Horacio. me refiero, doctor, Sí, estoy aquí. sí, No a quiero lo que me establecer diálogos porque refiero, tenemos más preguntas, pero a ver, te sí, contestamos. nomás 2 minutos. A lo que Yo me te daría refiero yo 30 es, segundos. sí, perdón, rápido, perdóname, doctor, rápido, solamente, no es lo mismo hablar de dos factores que incrementan el pronóstico, como la isquemia y la diabetes, hablar solamente de cardiopatía isquémica sin repercusión como en la miofibrilla cardíaca por diabetes. O sea, esa es la parte que yo quería llegar, que cuando decimos al paciente es alto riesgo, o tiene un riesgo moderado, o tiene un riesgo esperado para su revascularización. Perdóneme, ese es al punto al que quería llegar y disculpe si tomé el No. Está tiempo. perfecto. Tu comentario enriquece a todos. Gracias, Horacio. Marco, ¿podríamos pasar? No sé si está Eva Picos y alguien más me decías. La doctora Picos ya puede abrir su audio. Adelante, doctora Picos. Sí, hola, felicidades a todos. Estuvo excelente, Nilda. Realmente excelente. Hay alguien que no maneja tanto ecocardiograma. Fue un repaso increíble. Sin embargo, Eric me ganó muchas de las preguntas que te iba a hacer. Algo característico dentro de la imagen multinodal, me interesa mucho el paso 2 que dijiste, donde estaba incluido en el paso 2 el péptido natriurético, particularmente en relación, obviamente, a fibrilación auricular, que esa vez me interesa mucho, el péptido natriurético. ¿Podríamos, en un minuto, medio segundo que nos quede, ampliarme este concepto?
Bueno, el péptido natriurético en fibrilación auricular tiene mayor, los valores de anormalidad son más altos que en pacientes con ritmo sinusal. Bueno, ya no presenté eso porque es más clínico de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, pero los valores son importantes y debe ser mayor de 600. Y Justo eso quería llegar, para que no quedarnos atrás, porque estamos en muchos lugares, no tenemos todos los recursos, ¿sí? Para ver fibrosis, etcétera. Me pareció un dato muy interesante que dijiste en ese STIP 2, en ese segundo paso. Sí, sí, sí. Inclusive ahí en esta revisión hay criterios donde mayores y menores, y de acuerdo a eso se establece el pronóstico de estos pacientes, pero en pacientes con fibrilación auricular el péptido natriurético debe ser mayor de 600. Y en paciente con ritmo sinusal 200, y es uno de los parámetros de los criterios mayores para el diagnóstico de disfunción diastólica. Y mandárselos a un ecocardiografista que pueda medirnos adecuadamente el strain en dicha zona. Ajá, y la función diastólica que yo creo que en todo centro existe, se aúna con los péptidos natriuréticos. Excelente. Gracias, doctora Espínola. Gracias, Eva. Marco, seguimos. Creo que por ahí hay otra mano levantada. Sí, correcto. El doctor José Armendáriz nuevamente está levantando la mano. Vamos a ver si en esta ocasión puede abrir su micrófono. Doctor Armendáriz ya abrió su micrófono. Adelante. Buenas noches con todos. Gracias porque me permiten preguntar. Le quería preguntar si es que la manipulación de la precarga cuando hacemos el eco con la maniobra de Valsalva de más de 45 segundos o con la elevación pasiva de las piernas para incrementar precarga, pudiera ser útil para cualificar la función diastólica en el escenario clínico de los pacientes diabéticos, ¿no? Nosotros hacemos esto de rutina y sobre todo nos permite diferenciar la disfunción tipo 1 que tiene baja reserva, que cuando se sube las piernas pasa a tipo 2, o en la tipo 2 que uno tiene dudas, aparece la onda L cuando se incrementa precarga. No sí, claro. Sí, eso es muy importante. Sería como un test diastólico de estrés, ¿me entiende? Y especialmente en los pacientes que tienen una función diastólica indeterminada. Entonces ahí tiene utilidad. Cuando está manifiesta, pues ya no hay problema, ¿no? Pero si hay una función diastólica indeterminada que no cumple los criterios, entonces es importante utilizar ese tipo de maniobras. Y si me permite, ahora está muy en uso el eco pulmonar y hay parámetros, sobre todo cuando aparece más de 8 líneas B como signo de hipertensión vendocapilar. En la realización del ecoestrés podría ser útil hacer una visión rápida de los campos pulmonares como un criterio adicional para la valoración. Sí. Es algo nuevo, no sé si es que ya... Bueno, nosotros ya estamos empezando a utilizarlo y en la unidad coronaria lo utilizan muy bien. Bueno, se debe contar signos de congestión cuando hay más de 5 líneas B de Carley. Y bueno, pues en el ecoestrés inclusive ya está dentro de los criterios diagnósticos. Con el doctor Picano ya han hecho algunas publicaciones al respecto. Y nosotros justo hoy el paciente que valoramos, también le realizamos el eco pulmonar para ver si tiene signos de congestión pulmonar, si tiene derrame pericárdico. Yo creo que es un método complementario y lleva un minuto o menos de un minuto realizarlo, ¿eh? Ok. Muchas gracias, doctora. Muy amable. De nada, doctor. Tenemos, bueno, más bien ya no tenemos tiempo porque tengo que cerrar el programa. Nilda, quería agradecerte muchísimo tu brillante participación. Creo que ha sido una excelente revisión. Todos hemos aprendido mucho y lo importante no es solo quedarnos con el aprendizaje, sino utilizar esta herramienta de conocimiento que hoy tenemos para aplicarlas en el trabajo cotidiano que tenemos con nuestros pacientes
en el Instituto Nacional de Cardiología y ahora en la unidad cardiometabólica del Instituto Nacional de la Nutrición, con el que hemos hecho una muy buena mancuerna de trabajo. Quería agradecerte esta plática. Muchas gracias por todas las ideas que nos vertiste y todo el conocimiento. Y al mismo tiempo quisiera aprovechar este minuto que me queda para agradecer a todos ustedes que han sido tan fieles y constantes a lo largo de casi 3 meses, 12 semanas de trabajo cotidiano, semanal, en este evento de diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca, que es un tema de mucha actualidad, que ha resultado muy novedoso para todos, que parece ofrecer una nueva alternativa diagnóstica para detectar muy temprana la enfermedad y también una nueva alternativa terapéutica que hasta hace poco tiempo no se tenía considerada y que ha estado empezando a resultar muy benéfica en nuestros pacientes. Quiero agradecer muchísimo a AstraZeneca el apoyo irrestricto que tuvo hacia CardioAcademic para llevarles a ustedes toda esta serie de presentaciones con profesores internacionales muy brillantes, así como profesores nacionales de alta calidad que trabajan cotidianamente en la investigación y la educación médica. Me permito comentarles que tuvimos alrededor de 1,700 registrados a lo largo de estas 12 semanas y que tuvimos la participación de 10 diferentes países de América Latina, así como Estados Unidos, entre nuestros asistentes cotidianos. Esto nos empuja y nos estimula a seguir trabajando en aras de la educación médica continua en cardiología. Van a oír mucho más de CardioAcademic con diabetes e insuficiencia cardíaca en los próximos meses, así que no se despeguen. Recuerden que nosotros subimos información casi todos los días o prácticamente todos los días en la página web y ahí podrán encontrar todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Recibirán en su correo un examen de evaluación de estas 12 sesiones que hemos tenido. Les pediremos que nos lo manden y aquel que apruebe el examen por arriba del 80%, les daremos su constancia de certificación con los puntos del Consejo de Cardiología, que son 18 puntos que nos da el Consejo Mexicano de Cardiología para la recertificación de cardiólogos. Y este examen lo pueden mandar varias veces, no importa, hasta que tengamos el porcentaje estimulado. Creo que si estuvieron atentos a lo largo de estas 12 semanas, será muy fácil que puedan obtener una respuesta muy fácil y muy buena en el examen. Agradezco muchísimo a todos nuestros profesores nacionales, internacionales, a Marco González por su asistencia técnica tan importante a lo largo de estas sesiones, así como a Geraldine por toda la parte de difusión y de avisos de información de este seminario webinar. Nos estaremos comunicando pronto con ustedes para decirles cuál es nuestro próximo proyecto y regresamos sin duda el próximo año con diabetes e insuficiencia cardíaca con algunas novedades que estamos preparando y que estoy seguro les van a gustar muchísimo. Buenas noches a todos, muchas gracias. Abiertos a sus comentarios en la página web y seguimos en contacto con ustedes. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Marco, bye. Nilda, gracias. Geraldine, bye. Y gracias a todos ustedes por conectarse.